el Banco Interamericano de Desarrollo publicó un estudio sobre la clase media en el Perú. Dos datos solamente para mencionar de ese estudio, que es mucho más amplio. En él afirma que la clase media se ha duplicado entre el año 2005 y el 2006 y que actualmente la clase media llega a representar entre el 40 y el 50% de la población del país. Un segundo tema interesante es que el ingreso promedio de este segmento de la clase media se ha incrementado en mayor proporción que el promedio nacional, por lo que, esta es la conclusión del Banco Interamericano de Desarrollo, el crecimiento económico en el Perú ha sido pro clase media. Y para conversar de ese tema hemos invitado a dos economistas, a Gustavo Yamada, de la Universidad del Pacífico, y a Elmer Cuba, de Macroconsult, para debatir un poco sobre estos resultados, ver lo positivo y también qué cosas hay que mejorar. Muchas gracias por estar acá a ambos. Gracias. A ver, ustedes han estado en la mañana. ¿Cuál es su primera comentario respecto a los resultados de ese estudio? Ya, yo diría que todavía estamos discutiendo en el país sobre el tamaño de la clase media. Y eso es una cosa. Y la otra cosa es que donde sí no hay discusión es que ha crecido. Entonces, en cuanto al tamaño, se habla de 40-50% clase media. Yo creo que eso no va en consonancia todavía con la percepción de qué cosa es una clase media propiamente dicha. Yo lo situaría más alrededor del 20-25%. Por ahí publiqué un artículo del efecto lavadora. En realidad, el porcentaje de familias en el Perú que tienen lavadora es 20%. Ha aumentado del 10 al 20%, pero tú dirías, clase media por lo menos debería tener lavadora porque no su tiempo vale más en el mercado laboral y una serie de cosas, la comodidad o el confort de clase media, pero entonces todavía no me cuadra como 40-50%. Pero lo que sí es indudable es que ha aumentado muchísimo. Por ejemplo, en cuanto a posesión de lavadoras ha aumentado de 10 a 20%, o sea, sí se ha duplicado, pero todavía sigue siendo como 20%. El estudio del BID arroja una cosa más que ha aumentado del 20 al 40%, pero ahí podemos discrepar todavía en cuanto a la forma fina de la medición, porque en realidad en el mundo no hay una definición consensuada de cómo medir la clase media. Ese tema justo quería tocarlo. Elmer, tu comentario general para ir al tema de la... Sí, efectivamente, los economistas sabemos mucho más de la pobreza que de la clase media. La pobreza tiene además más años, ¿no? Y además es más fácil, en verdad, aproximarse a la pobreza porque tiene después la definición de vivir o no vivir. O sea, ¿cuánto cuesta las calorías diarias para vivir? La definición más mamífero, si quieren, ¿no? Ser humano mamífero para vivir pobre, ¿no? Y de ahí tiramos para arriba hasta la pobreza no extrema, ¿no? Hasta ahí estamos contentos, hay axiomas, hay metodología, hay empirismo, y eso lleva también a políticas públicas de focalización en esos pobres. De ahí para arriba no está escrito nada, ¿no? Digamos, ¿cuánto ya soy clase media? El problema de la definición es que una definición que parte del centro contra los extremos, es por negación, ¿no? Como clase media es que está en la mitad de algo, no soy ni rico ni pobre. Y ahí toda una discusión sin límite para ver dónde trazamos las dos fronteras, ¿no? Hay muchos economistas que dicen, bueno, es a partir de que no seas pobre, pero además que no caigas en la pobreza, ¿no? O sea, de que tu riesgo de que caer en la pobreza es bajísimo, 10%, digamos, ¿no? Que es un tema sobre el que llama la atención el BID, porque en algún momento dice que hay un porcentaje grande de esta población que se considera clase media, cuyo riesgo de volver a la situación de pobreza es muy alto por terremotos, pérdida de trabajo por una crisis internacional fuerte, una enfermedad, un miembro del hogar, etcétera, un robo. O sea, en otra metodología, por ejemplo, ese grupo poblacional no sería considerado clase media todavía. Hay un estudio Banco Mundial que lo toma en cuenta, ¿no? Entonces voy a poner pobre y además el no pobre, que puede ser pobre si pasa algo, ¿no? Entonces lo alejo. Y solo toman la definición de ahí para arriba, ahí tienes 40%. Está la aproximación que dice Gustavo de las lavadoras. Puede haber otra que tú digas, para mí pobre es el que tiene jubilación, ¿no? Yo no consigo a alguien que no tenga jubilación. Entonces ya AFPs, ¿cuántos realmente aportan todos los meses a la AFP o la pública, ¿no? La ONP, tienes 4 millones de una PA de 16. O sea, tienes 25% de los trabajadores del Perú van a tener jubilación, ¿no? Entonces, la clase media es esa. Depende de cuántos componentes le vayas poniendo para ver de qué tamaño es. Pero en cualquier medición se ha duplicado, ojo, también. O sea, no es que... Podemos estar en discusión sobre el tamaño absoluto de la clase media en el Perú. Si es 40, si es 20, si es 35, pero en cualquiera casi se ha duplicado, ¿no? Creo que eso se refleja... Podemos ir al primer cuadro. Televidentes, por favor, va a parecer medio complicado, pero acá las señoras lo van a explicar con sencillez. Es el primer cuadro cuando hablan justamente de cuantificación de la clase media en las diversas metodologías. La última que aparece en la tabla, el enfoque
de no pobres, no ricos, es justamente la del BID, la que ha utilizado. Explíquenos un poquito los números que están ahí, por favor, a los televidentes. A ver, vamos a intentarlo, no es nada sencillo. En la primera fila, el enfoque relativo se refiere a cuánto, si estás, digamos, entre 50 y 150% del promedio del ingreso de la población. Okay. Entonces es un enfoque relativo. O sea, digamos que si el ingreso promedio es de 10, tú estás entre 5 y 15. Exactamente. Luego viene el enfoque de seguridad económica del Banco Mundial, que es el que comentamos hace un momento, que no basta haber salido de la pobreza, sino tener una baja probabilidad de regresar a la pobreza. Y en algunos estudios econométricos ellos han llegado a la conclusión que para que esa probabilidad sea bastante baja, hay que tener $50 de ingreso per cápita en paridad de poder de compra. Esa es la segunda forma de medirlo y así ellos llegan a 40%. ¿$50 en qué? En el techo y en el piso 10. En el piso 10. Entre 10 a $50 de ingreso per cápita en paridad de poder de compra. Ok, pero ese es ingreso diario. Mensual, pero por persona. Ah, por persona, no por familia. Ok. Multiplícalo por 4 para tener una idea, digamos, por familia. Ok. Luego viene el enfoque estratos socioeconómicos, que es algo que acá las encuestadoras, sí, las empresas llegaron a un buen acuerdo y ellos usan la clasificación por letras, ¿no? A, B, C, D y E. Y entonces ellos consideran que estar en los estratos B y C pueden ser, digamos, percibidos como clase media. Y ahí hay una combinación de factores: ingresos, posesión de activos, varias cosas. No es como lavadoras, digamos. Exacto. No es solamente el enfoque del ingreso. Exclusivamente. Y por último está el enfoque presentado esta mañana por el BID, este enfoque de, como decía Elmer, de la negación. No eres ni pobre ni rico, ¿no? ¿Y cómo llegan a esa conclusión? Bueno, en primer lugar sales de la pobreza, pero además hay un porcentaje de gente que ya no es pobre, pero que se considera pobre subjetivamente. En las encuestas le preguntan. Interesante. Y eso es lo que hace aumentar la cifra de lo que actualmente nosotros consideramos la medición de la pobreza de 28%, ¿no? Entonces... o sea, ese 23% es de población que bajo la metodología del BID no es pobre, pero se autodenomina como pobre. Exacto. Eso hay que agregar. Ajá. A estos, eso se llamaría como la clase emergente, todavía vulnerable, ¿no? Entonces, tienes que quitar esos y lo que te queda, menos el 2-3% de la clase súper rica, entonces por diferencia te da ese 48.9. Ese es O sea que los únicos que toman en cuenta, digamos, variables que no son el ingreso solamente, sino que incluyen activos en el caso del... el enfoque de estratos socioeconómicos. Correcto. Y en el Banco Mundial es no solamente ingresos, sino la posibilidad de caer nuevamente en la pobreza. Okay. Aunque al final termina en ingresos, porque lo que han determinado es que con $50 de ingreso per cápita en paridad por la compra, ya la probabilidad de caer en la pobreza es baja. Ahora, Elmer, entonces, clase media, todos esos números son, bajo las diferentes metodologías, es 47%, 40, 38 o 48% que es clase media en el Perú en este momento. Sí, pero ahí yo tengo una crítica, ¿no? A ver. Que compartía con el comentario que hizo en la mañana Gustavo, que es, por ejemplo, puede ser clase media alguien que tenga hijos que no entienden lo que lee, ¿no? Y que no tiene ningún futuro laboral. No. Puede ser clase media alguien que no tiene jubilación, no tiene seguro médico, no tiene vacaciones cuando trabaja. No es cierto. No. Entonces, claro, no basta esos componentes de ingreso puro. Solamente el vector de ingresos es muy imperfecto para ver esto. Puedo estar ganando ahora más o menos bien, pero más adelante no sé, y tengo mucha inseguridad en la vida, ¿no? Entonces yo pienso que la clase media es más pequeña, pero para todo fin, este enfoque demuestra que lo que sí ha pasado en el Perú es que ha caído la pobreza, eso no hay duda, y que la concentración de los ingresos se ha tirado al medio, o sea, somos más igualitarios que antes. Y eso puedes llamarle clase media o cualquier cosa, pero sí la economía, las familias se han vuelto menos desiguales que hace 5 años, ¿no? O sea, efectivamente ha sido pro clase media, si quieres, sea cual fuese el tamaño de esta.